Hola chicos, vamos al punto 4. Punto 4 habla de expresiones explícita, segmentaria e implícita. Entonces, esta es la recta en su versión explícita. ¿Por qué? Porque arranca con la variable dependiente y nos dice cómo va a depender del valor asignado a la variable independiente x. O sea, x es independiente, pertenece a los números reales, cualquier número real puede ocupar este lugar, puede ser multiplicado por 2, cambiado de signo y luego aumentado en una unidad. Todo esto nos va a dar un valor por cada x elegida de y, generándose infinita cantidad de puntos que van a determinar una recta. Por eso decíamos que los valores característicos de esa recta, que va a tener su propia inclinación y ordenada al origen, son pendientes y ordenada al origen. Esta expresión es la denominada explícita, forma explícita. Y la implícita es muy fácil. La forma implícita, que es implícito, algo indirectamente dicho, ¿no? Implícito, forma explícita. Implícito es aquella expresión que veremos en forma genérica: un número real multiplicando la variable x siempre ordenada alfabéticamente, x, y, z. Bueno, primero el término con x más un segundo término b por i, donde b también es un número real. Si es real significa positivo, negativo y cero, ¿no? Más un término independiente que lo llamamos c en forma general, igualado a 0. Esa es la forma implícita de una recta. Entonces, llevar esta versión explícita de la recta a la versión implícita es facilísimo. Simplemente hay que despejar e igualar todo esto a 0 ordenando términos. Primero con x, término con y el independiente si lo hubiese. Bueno, entonces manos a la obra y vamos a llevarlo a la versión implícita. Término en x. Pasamos esto al primer miembro. Positivo, todos por x. Este término, ¿qué signo tiene? Vive solito acá y es positivo, así que se lo voy a escribir el signo positivo, si no aparece un por, si no hay nada. Y el término independiente 1 lo traemos para acá, porque dijimos, recuerden que del otro lado del igual tiene que haber un 0. Sencillísimo, esta es la versión implícita de la recta. Y pasarla de acá y volver, y viceversa, y volver a la versión anterior, despejamos la y. Volver a ser negativo y el 1 volver a ser positivo. Así que si me dan esta expresión, llevarla a la versión de arriba explícita es facilísimo. O sea, podemos ir y venir de una forma a la otra, depende de lo que nos pidan. Y la tercera forma, que es un poco más laboriosa, pero tampoco es difícil, es la forma segmentaria. Así como explícita, me explica cómo una depende de la otra, una variable dependiente depende, valga la redundancia, de la independiente, por eso explícita me explica. La forma implícita me dice indirectamente cómo hay un vínculo entre las variables. La segmentaria habla de los segmentos que genera la recta al cortar los ejes, medidos desde el origen. Así de sencillo. Entonces, una recta, por ejemplo, cualquiera. Voy a tomar una recta que corte al eje y en 4 y al eje x en -2. Bueno, la recta que corte a ambos ejes en esos valores es esta, la estoy dibujando. Y va a pasar por 4 y va a pasar por -1. Ahí no sé. A ver, que no confundamos, porque he notado que hay algún tema con esto. A ver, esto es un punto. Coordenadas de este punto. Si este punto lo proyecto, lo dejo caer sobre el eje x, ¿qué valor toma? 0. Esa es la abscisa de este punto, la componente x de este punto. Un punto es un par ordenado, necesitamos dos elementos para identificarlo en este plano. ¿Y qué altura tiene? 4. Este es el punto 0, 4, y digo que la recta está pasando por este punto. Por ahí
abuso del lenguaje y uno dice, bueno, pasa por 4. En realidad cuando pasa por 4 es por el punto de coordenada 0, punto y coma 4. Y también pasa por este punto cuyas coordenadas son primero siempre la x. Entonces para denotar a este par ordenado, el punto de este elemento, las componentes son donde, bueno, a ver, donde corta la recta el eje x, el valor de la abscisa es -2. ¿Y qué altura tiene este punto? Ni sube ni baja, está ahí plantado sobre el eje rosa x, entonces 0, la y vale 0. Entonces, la recta negra pasa por 2 puntos y ahora lo que nos importa, remarqué lo anterior porque noté algunas dudas en los ejercicios entregados, son los segmentos que se generaron. Fíjense que acá tenemos un segmento vertical. Este segmento nos va a servir, cuya longitud es 4 y está hacia arriba desde el origen se llama a este punto, cuya forma de notarlo es a través de un par ordenado, sus componentes, sus coordenadas son 0 de x, 0 de y. Este es el que llamamos origen, ¿no? Bueno, desde el origen hacia esta intersección con el eje y, la recta define este segmento, cuya longitud es 4. Y este otro segmento sobre el eje x, la recta corta el eje y en este punto. Y desde él hasta el origen, ¿qué distancia hay? 2, ¿no? 2 unidades. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la forma segmentaria me está mencionando segmentos. A estos segmentos se refiere, ¿sí? Entonces, la forma segmentaria tiene esta expresión, x sobre a más y sobre b igual 1, donde a y b son esos segmentos, ¿sí? Orientados. Es decir, x sobre... ¿Cuál es la distancia sobre el eje x al origen? De 2 unidades, pero como está a la izquierda, -2. Y sobre el eje y, ¿cuánto mide este segmento? 4. ¿Es positivo o negativo? ¿Se apunta hacia arriba sobre el eje y desde el origen o hacia abajo desde el origen? Y desde el origen hacia arriba es positivo. Bueno, no es necesario escribirlo. Igual a 1 obligatorio. Bueno, esta es la expresión segmentaria. Este ejercicio, porque es sumamente sencillo, pero no es tan simple. A ver, el que tenemos es este. ¿Cómo hago para pasar de este a esta expresión? Bueno, debo saber dónde corta. En principio hice esto para que vean cuán fácil es, mirando el dibujito de la función, el grafo de la función, cuáles son los segmentos sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal, y ya podemos armar la expresión segmentaria de la recta. Pero si me dan esta, que es un poco más complicado, las que están en la guía, no es tan sencillo, dibujando no siempre sale tan fácil, pero bueno, conceptualmente está, espero que esté. Y entonces resolvamos nuestro ejercicio. Queremos la forma segmentaria de y igual a -2 por x más 1. Y no tengo el gráfico. Hago el gráfico y veo dónde corta, y a ojímetro coloco estos valores. No, ojímetro no. Pero fíjense que la ordenada al origen es un dato importante. Pendiente y ordenada al origen. La ordenada al origen me está diciendo la intersección de nuestra recta con el eje vertical. Entonces debo buscar cuál es la distancia. Dos distancias, en realidad, distancias. Desde la intersección de nuestra función, de nuestra recta, R de recta, con el eje Y, de la intersección de nuestra recta con el eje X. Hallado esos dos números, que son estos valores que están mostrados en el ejemplo sencillo, y tendríamos estos dos denominadores y
escribo x sobre esa distancia, y sobre la distancia en el eje vertical, igualado a 1 con un más aquí y suficiente. Este es el tema, esto es lo laborioso cuando nuestra función no es tan sencilla. Bien, entonces manos a la obra con nuestro ejercicio. Voy a tomar otro color más visible. Para que intersecte al eje Y, fíjense, para que intersectara al eje Y, la que fue ejemplo, fue obligatorio que, si no esta recta no corta el eje Y, que la componente X valiese 0. Entonces, es importante acá obligar a que X sea 0, reemplazar a la X por 0 en nuestra expresión. Y con esta, al revés, que la Y sea 0. Entonces, vamos, a esta lo voy a llamar A, y a esta otra condición B. Vamos por la A. La A nos dice que X sea 0, entonces Y va a ser igual a menos 2 por 0 más 1. Ahí es igual a, separando en términos, el doble de 0 es 0, con el menos 0, esto es 0, más 1, 1. Listo, entonces nuestra recta corta al eje vertical en 1. Positivo, así que esto ya lo tenemos. Bien, a ver, vamos por la expresión segmentaria de esta. No quiero borrar porque si no perdemos el hilo de la aplicación, y no es mi intención, y el pizarrón es pequeñito. X más, y faltan estos denominadores, igual 1. Esto es facilísimo, pero es un pequeño, ¿cuántos? 1, 2, 3 rengloncitos con un par de numerillos, sale esta altura, la Y, donde va a cortar la recta el eje vertical. En este ejemplo en 1, así que este número ya lo tenemos, 1 positivo. Falta esto solo y termina. El siguiente cálculo sería obligar a que a lo B, a que Y sea 0 para intersectar la recta del eje X. Entonces voy a poner B. Nuestra